Pasamos inmediatamente a lo que es la palabra del Señor y se encuentra en Lucas capítulo 2, leeríamos de los versículos 21 al 35. Y la palabra del Señor dice así frente a ustedes: cumplidos los 8 días de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, te pedimos que nos hables a nuestro corazón. Sé tú el portavoz, el que llega a nuestra alma, a nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de este hombre llamado Simeón. Usted puede escuchar de Pablo, puede escuchar de Pedro, ha escuchado de los apóstoles o de los reyes, David, o de los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y tantos otros personajes bíblicos. Pero de Simeón no se habla mucho. De Simeón escuchamos poco. La palabra no nos dice mucho acerca de quién era este hombre, Simeón. Su nombre, por cierto, significa el que escucha. El que escucha. Interesantemente, si lo llamáramos en vez de Simeón, Simón, estaríamos llamarlo el que es duro, así como una piedra, el que es duro. Pero cuando se dice Simeón, se entiende de que la traducción mayormente se inclina hacia el significado de el que escucha. Y me parece muy bien el nombre de Simeón, porque este hombre escuchaba la voz del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Simeón, como les decía, poco se sabe de él. Interesantemente, este hombre no tiene un título en particular, excepto de que se llamaba Simeón y que vivía en Jerusalén. Tampoco se sabe si tenía alguna posición en particular, no como así como
Pablo, que él levantaba tiendas, era fariseo, como Lucas, que era médico, y tantos otros que tenían una posición en particular. Este Simeón, nada de él sabemos. No obstante, se ven cosas como proféticas de parte de Simeón, pero no era un profeta. No fue declarado profeta por nadie, ni en el día de ahora o de hoy se acepta como si fuera tampoco un profeta. Es un simple hombre que está en el rincón de una Navidad, pudiéramos decir, poco reconocido, poco mencionado en la Biblia, solamente una vez, y nada más. Un hombre que después que uno lo trata de analizar, se da cuenta de que es maravilloso lo que ocurre con este ser, con este individuo. No obstante, no pareciera mucho, pero para Dios lo poco puede ser muy grande. Años atrás, allá en Miami, donde mi esposa y yo vivimos por muchos años, pasaba yo por la ciudad de Miami Beach. Constantemente caminábamos por ahí, pues vivíamos en Miami Beach con mi esposa. Pero pasaba por una calle donde transcurría mucha gente y en una esquina se ponía un anciano delgado y muy alto. Era lo que me llamaba la atención, porque se ponía en esa esquina aquel hombre flaco y alto. Y a su orilla tenía el estuche de un violín. Y él mismo tenía el violín en la mano y tocaba. No cantaba, solamente tocaba. Mientras algún transeúnte, incluyendo mi persona, le tiraba alguna cuora o algunos centavos, porque miraba yo y no se veían dólares, billetes, sino solamente monedas. Y me gustaba pasar por ahí y me detenía ciertos minutos solamente para gozar de aquellas melodías tristes que este hombre tocaba. Un día paso por ahí y no veo al violinista. Ya no estaba. Seguí mi camino y quedó eso en el olvido. No obstante, a los pocos días, tomando un periódico en mi mano, vi la foto de él. Y decía el violinista. Inmediatamente me llamó la atención y tomé el periódico y comencé a leerlo, pero me quería yo comer todo lo que estaba escrito porque quería conocer de ese hombre. Y para mi sorpresa, había tocado en la Filarmónica de Gran Bretaña para la reina de Gran Bretaña. Sin embargo, yo lo había conocido como un mendigo, flaco, desnutrido y alto, tocando el violín con melodías tristes. Este hombre que estaba escondido en esa esquina, que no era nadie más que un violinista pobre, había tenido su momento en su historia, en su vida. Y había sido un gran músico para la reina de Inglaterra. Después se supo más de él por causa de los periódicos. Simeón es algo parecido. Es un hombre que está en la oscuridad, en una Navidad, o la primera Navidad incluso,
cuando el niño Jesús solamente tenía 8 días de haber nacido. Pero lo que vemos de este hombre, Simeón, es que a pesar de que no se sabe nada de él, o muy poco, en realidad lo poco y nada que se dice es extremadamente grandioso. Porque este hombre, la Biblia le llama que era justo. Y cuando hablamos de la palabra justo, entendemos de que era un hombre honesto e íntegro ante Dios. La palabra le llama que era un hombre piadoso. Y cuando hablamos de alguien piadoso, entendemos que es una persona compasiva, buena, generosa ante los demás. Este era Simeón. Pero por sobre todas las cosas, la palabra de Dios dice que este hombre esperaba pacientemente el Salvador, la consolación de Israel. Así le llama la Biblia. Este hombre esperaba, dice, la consolación de Israel. Él sabía que el Mesías tenía que venir. No sabía cuándo, pero sabía que iba a venir. Por eso es que ya estamos entrando en detalles en cuanto a Simeón muy profundos. Porque este hombre siempre esperó. Y él sabía que el Espíritu Santo le había revelado que él lo iba a ver. Este era un hombre viejo. No sé si era flaco como aquel violinista, no lo sé. Sin duda alguna, si podemos poner alguna característica en este hombre, debió haber tenido una barba blanca, arrugado, me imagino que cansado por el trabajo y el tiempo, y sin duda presto y listo para morir, pero sabía que no iba a morir porque había sido revelado de parte del Espíritu Santo de que él no iba a morir hasta que viera al Salvador. ¡Wow! ¡Qué privilegio más grande! Si a mí me dijera Dios, no te preocupes, no vas a morir hasta que veas algo en particular. La iglesia de Bautista Osana, que tenga una iglesia hermosa y muchas gentes vengan a adorar a Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, estaba sobre él. Noten en cuenta de que el Espíritu Santo venía y se retiraba en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo el Espíritu Santo no estaba permanente en las personas como lo está ahora. En el Antiguo Testamento venía sobre los reyes, sobre los profetas, momentáneamente, sobre los jueces, y luego se iba. Le pasó a Sansón. El Espíritu Santo vino sobre él, tenía una fuerza formidable, y luego pecó Sansón, y el Espíritu Santo se retiró de él. Y le quitaron los ojos y lo hicieron trabajar en un molino como un payaso. Algo parecido también le pasó a Saúl. Que el Espíritu Santo vino sobre Saúl para que fuera rey de Israel. Pero ¿qué sucedió después? También pecó. De una forma muy grande. El profeta le dijo, no hagas esto. No tomes de lo prohibido. Pero él vio el oro. Él vio la plata. Él vio las riquezas. Y dijo, prefiero esto. Y lo tomó. Y cuando vino el profeta le dijo, mira, ¿no te dijo Jehová que no tomaras nada? ¿Qué es esto que escucho yo de animales que vienen por ahí? No, es que los tomé para sacrificarle. Dios te dijo que no tomaras nada. La desobediencia
o el querer lo material lo hizo interesarse más en lo terrenal y perdió la bendición de Dios y el Espíritu Santo desapareció en el momento de él. Y quedó como un simple hombre sin el Espíritu Santo en su vida. Pero el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. El Espíritu Santo le reveló que no moriría. El Espíritu Santo le reveló que vería al Salvador. El Espíritu Santo lo movilizó hacia el templo todo el tiempo, todos los días que iba con un propósito: identificar al Mesías, identificar al Salvador. El Espíritu Santo le hacía esperar pacientemente. Y todo esto es sacado de lo poco y nada que leemos acerca de Simeón, del contexto, de lo que uno entiende por lo que ha leído. El Espíritu Santo lo dirigió a Jesús cuando iba pasando María y José con el niño en brazos. ¿Cuántos niños no pasarían? Porque todos los niños tenían que ser circuncidados. Y sin embargo, Simeón identificó a aquel niño cuando iba en los brazos de María acompañado por José. ¿Por qué? ¿Cómo fue esto? El Espíritu de Dios se lo revelaba. El Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, traerá a nuestra mente lo que tenemos que decir. No tenemos que preparar nada. Tú solamente estudia la palabra, busca de Dios, ora, acércate a Dios y Él proveerá. Él te dará lo necesario. La palabra del Señor también nos dice que eventualmente Simeón toma al niño en sus brazos y hace una oración. Bendice a Dios, Simeón. Bendice al niño y bendice a sus padres. Este era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todavía no había venido, porque el día de Pentecostés iba a venir por lo menos 33 años después. Y sin embargo, el Espíritu de Dios operaba en este hombre llamado Simeón de una forma espectacular, como debiera operar en cada uno de nosotros en el día de hoy. Porque en el día de hoy tenemos el Espíritu Santo. No viene y se va como en el tiempo antiguo. Debiéramos aprovechar que el Espíritu de Dios, pero esto se hace por fe. Y a través de lo que vemos en Simeón, vemos de que era un hombre de fe también. Cuando él toma al niño Jesús en sus brazos, él pronuncia las siguientes palabras: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Ahora, Señor, en este momento, llegó el tiempo, se cumplió. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Antes no. Antes no pedía que fuera despedido. Antes no tenía la paz que él concretó y que dijo con sus propias palabras que tenía en ese momento al ver a Jesús. Al decir ahora, él estaba listo para morir. Eso aprendemos de Simeón. Pero le preguntamos a la gente hoy en día, ¿estás listo para morir? Y casi todos dicen, no, dame un poquito de tiempo. Los más viejos decimos, un poquito, aunque sea chiquitito, pero quiero ver a mis hijos casados, quiero ver a mi nieto, a mi nieta, Y los peros que le ponemos a Dios
el autor y consumador de la vida. Es como si le dijéramos a Dios: Señor, no quiero el reino de los cielos, quiero la materia todavía. Sin embargo, Simón dijo: ahora, Señor, ya, no esperes más, ahora despides a tu siervo en paz. Y quiero que noten algo más en cuanto a esto. Porque Él está diciendo: ahora, Señor, despides. Noten ustedes que esto no es una petición. Él no está diciendo: ahora puedes despedir. No. Él está diciendo: ahora despides. Me voy ya. En este momento me estoy yendo contigo. Ahora despides a tu siervo en paz. No es una petición, es una declaración de fe, porque sus ojos habían visto al Salvador. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra del Señor dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Simeón había encontrado la paz. Y solamente cuando el hombre encuentra a Jesucristo puede morir tranquilo. Solamente cuando tú tienes a Cristo en tu corazón puedes estar listo para la tumba. Si no, la tumba no va a ser tumba, va a ser un lago de fuego. Pero solamente cuando el hombre encuentra a Jesús es que puede decir su propia alma: ahora puedo irme en paz. Esa es la seguridad que yo veo en los muertos que he tenido que enterrar, en personas que yo he tenido que llevar a cabo el servicio fúnebre, donde mueren con una paz, con una alegría, con una tranquilidad, porque son cristianos, evangélicos y de ninguna otra religión. Porque si fueran de otra fe, una fe cuestionable, se estarían cuestionando el momento de su partida, si van a ir al cielo o al infierno. Y como no existe seguridad, les da terror. Y por eso que muchos doctores dicen que mucha gente muere en espanto, con miedo. Y los que están transicionándose desde la vida a la muerte han incluso gritado de una forma terrible y con sus ojos como mirando algo horripilante que no pueden describirlo, y terminan dando su último suspiro silencioso de un grito que no fue sonoro, porque ya estaban muriendo. Pero los que mueren en Cristo mueren con paz, con tranquilidad y con alegría, porque saben dónde van. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué conforme a tu palabra? Porque el Espíritu Santo le había revelado de que iba a morir solamente después de ver a Jesús. Y él le creyó. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y no creemos? El pastor está hablando por las puras. El maestro de escuela dominical está hablando por las puras. No le creo. No le creo hasta que vea con mis propios ojos. Interesantemente, Simeón no pidió ver a Jesús. Dios le dijo que lo iba a ver.
Dios le confirmó. Y él pudo decir, porque han visto mis ojos tu salvación. Quiero decirle algo, hermanos, en este asunto de la Navidad. La razón de la Navidad pasaría frente a los ojos de Simeón. Simeón fue como cualquier otro día al templo. Él no sabía que ese día en particular iba a ocurrir el milagro. Él solamente asistía al templo, esperando el día de la consolación. De la misma forma en que tú vienes al templo para escuchar de la palabra de Dios, para cantar los cánticos, para levantar tus manos, para aplaudir, para dar gloria a Dios, para llenarte de la palabra. Pero Dios sabe cuándo es el día de tu bendición diferente a los demás. Tú no sabes qué día Dios tiene guardado algo para ti. Pero tú asistes a la iglesia. Y tú vas al servicio. Y como la palabra del Señor dice que la bendición y el don es para todos, pero a otros les da doble porción, dice la Biblia. Y también a otros, dice la palabra de Dios, que le quita el talento y se lo da a otro que lo trabaja más. Así que la palabra de Dios es algo bien clara. Dios tiene galardones, dones, talentos que darnos. Y Él decide cuándo, cómo y a qué hora y dónde. Él lo decide. Pasaría el Salvador del mundo frente a los ojos de Simeón. Iba a ser un solo día, porque no pasó todos los días. Iba a ser algo rápido mientras María y José entraban al templo. Iba a ser la oportunidad de Simeón. Y la pregunta que yo pongo es, ¿tendría Simeón el discernimiento espiritual para saber ese niño que va en los brazos de aquella mujer y ese hombre? Ese es. ¿Cómo comenzaría a palpitar su corazón? Porque no era solamente una convicción propia, personal de él, era el Espíritu Santo que le estaba revelando. Ese es, ve, tómalo, tócalo con tus manos al Salvador del mundo. Da una bendición, da una oración por él. ¿Qué privilegio más grande tienes tú? Porque a ti no se te va a cruzar Cristo Jesús un día en el año. Ni tampoco va a ser algo rápido. Y las oportunidades Dios te las sigue dando. Por eso la palabra del Señor dice, yo retardo, dice, mi venida. Porque quiero que todos lleguen al arrepentimiento. No quiero que nadie se pierda. Por eso, dice retardo, como que Él detiene su venida. No es retardanza como algunos la tienen por tardanza porque sencillamente se demora. Él tiene una razón, un propósito, y ese propósito soy yo y eres tú, y al revés, y eres tú y soy yo. Ese es el propósito de Dios. ¿Tenemos discernimiento espiritual para entenderlo o no? Muchas veces vemos las luces, los arbolitos y los regalos y las fiestas. Pero Simeón veía su salvación. ¿Qué ves tú en la Navidad?
¿Qué ves tú en esta Navidad que se acerca? ¿Ves la oportunidad de tu salvación? Lucas capítulo 2, versículo 34 dice, y dijo este Simeón, que dijo a su madre, a la madre de Jesús, he aquí le dice Simeón a ella, está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Mire usted lo que le dijo Simeón a María, teniendo en los brazos a Jesús. Le dijo, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Hermanos, he aquí la razón de la Navidad. Pasa frente a tus ojos todos los años. Y para muchos es de tropiezo. Y para otros es de bendición. Y te pregunto, para ti, ¿es de caída o de levantamiento? ¿Es para ti, Cristo, para que te caigas más y te tropieces más en la fiesta y no en el propósito de la fiesta? ¿O es para levantamiento de tu alma y más que levantamiento en esta tierra, levantamiento hacia el reino de los cielos? Considera en esta Navidad quién es Jesús para ti, de la misma forma que fue para Simeón. Vamos a ponernos de pie.